Capítulo 13. Por 1000 buitres, ese necio ni siquiera sabe contar hasta 7, maldijo el ojeador del banco de sangre al ver a Hazarypal que se dirigía hacia él con paso resuelto. No había transcurrido ni un día entero desde su fracaso de la víspera. «Hola, compañero», le dijo jubilosamente Hazari. La alegría del campesino sorprendió al hombre de los dientes de oro. «¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Te ha tocado la lotería?» «Me parece que he encontrado trabajo. Por eso he venido a devolverte las pastillas que enrojecen la sangre. Toma, podrás hacer que algún otro las aproveche». En efecto, la suerte parecía haber sonreído por fin al campesino bengalí. Una vez más había ido a apostar cerca de uno de los numerosos talleres que en los alrededores del Barra Bazar fabricaban piezas mecánicas para los vagones del ferrocarril. Fue allí donde un día ganó 5 rupias, ocupando el lugar de un culí que se desmayó. Esta vez 2 hombres estaban cargando unos muelles en un carrito de mano cuando uno de ellos tropezó con una piedra y dejó caer lo que llevaba. El infeliz aulló de dolor. Al caer, la pesada pieza metálica le había aplastado el pie. Hazari se precipitó en su ayuda. Desgarró uno de los lienzos de su taparrabo y se lo ató en la pierna para detener la hemorragia. En Calcuta apenas había que contar con el servicio de urgencias de la policía o con una ambulancia para ese tipo de accidentes. El dueño del taller, un hombre grueso que llevaba una camiseta con botones, se contentó con llamar a un rishá. No sin cierta contrariedad, sacó de su cinto varios billetes de 5 rupias, puso uno en la mano del herido y dio un segundo al hombre que tiraba del rishá. Al ver que Hazari transportaba al culí hasta el cochecito, le entregó otros 2 billetes. «Quédate uno para ti, el otro es para untar al enfermero de la puerta del hospital para que os deje entrar». Luego, dirigiéndose al hombre que esperaba sujetando las varas del carrito, ordenó con un tono seco: «Vamos, largo de aquí, atajo de vagos». La vacilación de Hazarypal antes de subir al carrito intrigó al hombre que tiraba de él. «¿Es que nunca has puesto tus nalgas en un rishá?» «No», respondió el campesino, sentándose tímidamente al lado del culí que tenía el pie herido. El hombre caballo cogió con fuerza las varas y arrancó de un golpe seco. Sus cabellos grises y sus hombros apergaminados indicaban que ya no era joven, pero entre los que arrastraban los rickshaw, el aspecto físico no guardaba relación con la edad. Se envejecían a prisa tirando de aquellos carritos. «Tú no debes ser de por aquí, ¿verdad?», volvió a preguntarle una vez hubo adquirido un poco de velocidad. «No, vengo de Banculi». «Banculi», repitió el hombre caballo aflojando bruscamente la marcha. «Pero si solo está a 30 kilómetros de mi pueblo, yo soy de...». Aunque no oyó el nombre del pueblo, que se perdió en un estrépito de bocinazos y claxones, Hazari sintió deseos de bajar en marcha para abrazar a aquel hombre. Por fin había encontrado a alguien de su tierra en aquella ciudad inhumana. Hizo un esfuerzo para ocultar su alegría a causa del culí que gemía cada vez más a cada traqueteo. Ahora el hombre del rickshaw se dirigía hacia el hospital con toda la velocidad de sus piernas un poco arqueadas. Continuamente su cuerpo se echaba hacia atrás en un movimiento desesperado para frenar en seco ante un autobús o un camión que se interponían en su camino. El Hospital General de Calcuta era una ciudad dentro de la ciudad. Se componía de un conjunto de edificios bastante destartalados, unidos entre sí por pasillos interminables, con patios en los que acampaban familias enteras. En la entrada principal, una placa revelaba que en 1878, en un laboratorio a 70 yardas al sudeste de esta puerta, el cirujano comandante Ronald Ross, del Ejército de las Indias, descubrió la manera como los mosquitos transmitían el paludismo. El hombre del rickshaw se dirigió directamente hacia el servicio de urgencias. No era la primera vez que llevaba enfermos y heridos a aquel hospital. En Calcuta incluso era una de las especialidades de los rickshaw el servir de ambulancias.
Una hilera de personas esperaba en la puerta delante de nosotros y se oían muchos gritos y disputas, contó más tarde Hazari. Había mujeres que llevaban bebés en los brazos. Estaban tan débiles que ni siquiera lloraban. De vez en cuando se veía pasar una camilla con un muerto cubierto de flores que conducían a la hoguera entre cánticos de plegarias. Cuando nos llegó el turno, metí en la mano del enfermero las 5 rupias que me había dado el dueño del taller. Era un sistema infalible. En vez de decir que nos fuéramos, como había dicho a la mayor parte de los demás, nos dijo que lleváramos a nuestro compañero a la sala del interior. Los 2 hombres tendieron al culí en una camilla aún manchada de sangre del enfermo precedente. Allí reinaba un olor intensísimo a desinfectantes, pero sin duda lo más llamativo era la profusión de inscripciones políticas que adornaban las paredes. Todas las opiniones se mezclaban en un verdadero delirio gráfico. Banderas rojas, hoces y martillos, retratos de Indira Gandhi, eslogans. La sorpresa del campesino bengalí hizo sonreír a su paisano del rickshaw. Ya ves, aquí hasta cuando te llevan a hacerte pedazos te recuerdan que hay que votar por ellos. Ya no me acuerdo cuánto tiempo tuvieron a nuestro culí en su sala de operaciones, recordaría más tarde Hazari. Yo me preguntaba qué le estarían haciendo durante tanto tiempo. Me pasó una idea por la cabeza. ¿Y si hubiese muerto? Tal vez le habían matado sin querer y no se atrevían a dejar salir su cadáver por miedo a que les pidiéramos explicaciones. Pero era una idea absurda porque constantemente sacaban cuerpos de allí y era imposible saber si estaban vivos o muertos. Todos parecían dormidos. Además, yo ya había comprendido que en aquella ciudad inhumana los infelices como nosotros no tenían la costumbre de pedir explicaciones, sino los que tiraban de los rickshaws para solo hablar de ellos, seguramente ya haría tiempo que hubiesen partido la cara a todos aquellos canallas que conducían autobuses y camiones. Por fin salieron unos empleados llevando una forma encogida en sus parijuelas. Una enfermera gorda levantaba el brazo sujetando una botella con un tubo que penetraba en el brazo del operado. Él dormía, me acerqué. Era nuestro compañero. Llevaba un enorme vendaje al final de la pierna. Entonces comprendí lo que habían hecho. Aquellos cerdos le habían cortado el pie. Es inútil esperar, dormirá varias horas, les dijo la enfermera. Volved dentro de 2 días a buscarlo. Los 2 hombres recuperaron su rickshaw y salieron del hospital. Anduvieron un rato en silencio. Hazari estaba visiblemente traumatizado. Tú aún eres novato en esta ciudad, le dijo el del carrito. No te hagas mala sangre, verás muchas cosas así. Hazari sacudió la cabeza. Pues yo tengo la impresión de que ya he visto demasiadas. ¡Demasiadas!, exclamó riendo el hombre del rickshaw, golpeando con su cascabel las varas del carrito. Cuando lleves como yo 10 años de pasearte por ahí tirando de eso, podrás decir que has visto demasiadas. Había llegado a un cruce en el que un policía dirigía la circulación. El hombre del rickshaw sacó de su camisa una moneda y al pasar a su lado la puso en la mano del policía. Es más barato que dejar que te quiten el carrito por falta de licencia, explicó sarcásticamente. Luego, deslizando las palmas de las manos sobre las varas, preguntó: ¿te gustaría tirar de uno de estos trastos? La pregunta sorprendió a Hazari. ¿Cómo un desgraciado como él podía llegar a tener la suerte de tirar de un rickshaw? Le parecía algo tan incongruente como si le hubiesen preguntado: ¿te gustaría pilotar un avión? Me interesa cualquier clase de trabajo, respondió Hazari, conmovido al ver que alguien demostraba tanto interés en él. Entonces prueba, dijo el otro, deteniéndose bruscamente. Señaló las varas, te pones aquí adentro y jale, empujas con los riñones para arrancar. Hazari obedeció dócilmente. Pero si cree que es fácil hacer arrancar uno de esos condenados trastos, se equivoca, cuenta. Se necesita la fuerza de un búfalo, y cuando está en marcha aún es peor.
Una vez se mueve ya no hay manera de pararlo. Anda solo, como si estuviera vivo. Es una sensación muy curiosa. En cualquier caso, yo me decía que para parar en caso de peligro se debía de necesitar una práctica enorme. Cuando se llevaban pasajeros, uno arrastraba más de 200 kilos. El hombre del Richard le indicó unas señales en las varas, donde la pintura había desaparecido. Ya ves, hijo, lo importante es encontrar el equilibrio según el peso que arrastras. Para eso tienes que poner las manos en el lugar exacto donde se establece ese equilibrio. Decididamente, Hassari no salía de su asombro al ver que alguien se interesaba por él y le trataba con tanta paciencia y amabilidad. Esta ciudad no es tan inhumana como creía, pensó al devolver las varas del Richard a su propietario. Se secó el sudor de la frente con un trozo de su longhi. Aquel esfuerzo le había dejado extenuado. «Hay que celebrar tu aprendizaje», exclamó el otro. «Para ti es un gran día. Vamos a beber un vaso de Bangla. Conozco una taberna baratita detrás de la estación de Sealdah».